Hola, esta vez veremos un sistema simplificado de cuentas nacionales adaptado para Colombia. Antes de este video, te invito a que veas el video donde explicamos el sistema simplificado de cuentas nacionales en general. Recordemos que un sistema de cuentas nacionales está conformado por transacciones, actividades, agentes y macrosectores. Y en el sistema simplificado, en una economía abierta, teníamos 4 cuentas. La de producción, cuyas entradas son la inversión y el ahorro y cuyas salidas son la producción y las importaciones. La cuenta de consumo o instituciones, cuyas entradas son el producto y las salidas son el consumo y el ahorro. La cuenta de acumulación, cuya entrada es el ahorro y el ahorro externo y salida es la inversión. Y finalmente la cuenta de resto del mundo, que tiene como salida las exportaciones y como entrada las importaciones. Y ese diagrama también se puede expresar en forma de matriz, donde las columnas corresponden a las salidas y las filas corresponden a las entradas. Y cada fila y cada columna va a corresponder a una cuenta. De esta manera podemos ver cómo la cuenta de producción tiene como salida el producto y las importaciones. Y como entradas tiene el consumo, la inversión y las exportaciones. Y así podemos clasificar cada una de esas transacciones en la matriz. Ahora concentrémonos en adaptar ese sistema de cuentas nacionales simplificado para el caso colombiano. Hasta ahora no se ha precisado cuáles son los conceptos de agregación que vamos a utilizar para medir el ingreso y el producto social. Recuerden que tenemos que hacer una distinción entre interno y nacional, bruto y neto, y precio de mercado y costo de factores. Para evitar confusiones entre la cuenta del consumo con las actividades corrientes de los consumidores, con exclusión de otros agentes, se le va a denominar la cuenta de instituciones. También es necesario aclarar el tratamiento que se da a los ingresos netos por factores productivos del exterior. Si en las cuentas de actividades se describen la producción, el consumo y la acumulación de los agentes residentes, es necesario incluir una partida adicional que vaya del resto del mundo al consumo por concepto de los ingresos netos procedentes del exterior. Le vamos a llamar Y sub X. Y en nuestro diagrama se ve la flecha que sale del resto del mundo a la cuenta de consumo que corresponde a los ingresos netos de factores del exterior. Ya incluimos entonces los ingresos de los residentes que provienen de factores nacionales en el extranjero y se excluye el generado en el país por factores extranjeros, que no reciben los residentes del país, sino a los de otras naciones. El concepto de bruto y neto lo podemos incluir a través del consumo de capital fijo y podemos hacer esta diferenciación. Es decir, recuerden que en términos brutos, el consumo de capital fijo no hace parte de los pagos de renta que van a la cuenta de consumo, sino como una fuente de financiación de la cuenta de acumulación. Es decir, se adiciona una partida de consumo de capital fijo que sale de la producción y entra en la cuenta de acumulación, que es la que corresponde al pago por la depreciación. Es decir, nuestro diagrama sale de la cuenta de producción a la cuenta de acumulación directamente el consumo de capital fijo, el pago por la depreciación del capital. Por otro lado, para incluir la noción de precios de mercado versus costo de factores, vamos a tener que incluir los impuestos indirectos netos de subsidios. Los impuestos indirectos netos de subsidios se van a representar como un costo para la producción y una entrada para el consumo. Y esto se hace porque en la actividad del consumo también interviene el gobierno. Los ingresos provenientes de la producción deben entrar en esta cuenta, no los ingresos por impuestos directos. Los impuestos directos son una transacción interna dentro de la actividad de consumo. O en otras palabras, como en la cuenta de consumo están los hogares y el gobierno, al interior de esa cuenta se hace esa transacción de los impuestos directos. Entonces, en nuestro diagrama tenemos una flecha adicional que corresponde a los impuestos indirectos netos de subsidios que pagan de la cuenta de producción y la recibe el gobierno de la cuenta de instituciones. En resumen, hay que tener en cuenta 4 transacciones más para llegar al sistema simplificado de cuentas nacionales que generen los agregados macroeconómicos. Primero, tenemos que tener en cuenta el ingreso neto de factores del resto del mundo para hacer la diferenciación de los agregados internos y nacionales. También tenemos que tener en cuenta el consumo de capital fijo para poder hacer distinción entre los agregados brutos y netos. Y finalmente, tenemos que tener en cuenta los impuestos indirectos netos de subsidios, así como las transferencias corrientes netas del exterior. Y esto me va a permitir expresar los agregados a costo de factores o a precio de mercados.
Hablemos de las transferencias corrientes netas del exterior, que las vamos a denotar por T mayúscula, R minúscula de transferencias y un subíndice X. Recordemos que toda transferencia es una transacción sin contrapartida. Por tanto, las transferencias corrientes del exterior son un ingreso para la cuenta de consumo o la cuenta de instituciones, que lo vamos a reflejar con esta flecha que va del resto del mundo a la cuenta de instituciones. Entonces, la cuenta de producción tiene como entrada el consumo, la inversión, las exportaciones y se restan las importaciones. Y por el otro lado, por el lado de las salidas, tenemos el ingreso interno neto a precio de factores, los impuestos indirectos y por el otro lado tenemos como salidas el ingreso interno neto a costo de factores, más los impuestos indirectos menos las subvenciones, más el consumo de capital fijo. La cuenta de instituciones tiene como entradas el ingreso interno neto a costo de factores, los impuestos indirectos netos de subsidios, los ingresos netos de factores del exterior y las transferencias corrientes netas del exterior. Y como salidas, el consumo y el ahorro. La cuenta de acumulación, por su parte, tiene como entrada el consumo de capital fijo, el ahorro y el ahorro externo. Y la salida es la inversión. Y la cuenta del resto del mundo, que está en equilibrio, tiene como salidas las exportaciones menos las importaciones, los ingresos netos de factores del exterior, las transferencias corrientes netas del exterior y el ahorro externo. Noten que las importaciones es la entrada a la cuenta del resto del mundo, pero la hemos restado a las salidas para tener la balanza comercial. Estas son las identidades macroeconómicas básicas para una economía abierta, que podemos deducirlas de este sistema de cuentas nacionales simplificado expresado en forma de diagrama. Entonces, podemos usar este sistema de cuentas simplificado para calcular diferentes agregados. Por ejemplo, recuerden que la cuenta de producción es el consumo más la inversión más las exportaciones menos las importaciones es igual al ingreso interno neto a costo de factores más los impuestos indirectos netos de subsidios más el consumo de capital fijo. Ahora podríamos calcular, por ejemplo, el PIB por el lado de los componentes del gasto, que va a ser igual al consumo más la inversión más las exportaciones más las importaciones, es decir, el lado izquierdo de la cuenta de producción. Y en el lado derecho tenemos el PIB por el lado de la generación del ingreso, que es el ingreso interno neto a costo de factores más los impuestos indirectos menos los subsidios más el consumo de capital fijo. Y en la cuenta de instituciones también podemos sacar algo bien interesante. Por ejemplo, los ingresos corrientes privados y del gobierno, Y sub C, corresponden a la parte izquierda de esa cuenta, que es el ingreso interno neto a costo de factores más los impuestos indirectos netos de subsidios más el ingreso neto de factores del exterior más las transferencias corrientes netas del exterior. Y eso debe ser igual el ingreso corriente al consumo más el ahorro. Ahora podemos aplicar todo lo que ya sabíamos. Esto se puede presentar de manera matricial. Con todo esto podemos armar los agregados macroeconómicos que hemos estudiado hasta ahora. Este sistema simplificado de cuentas nacionales para Colombia nos permite calcular los agregados que ya habíamos estudiado hasta ahora y podríamos expresar las nociones de ingreso o de producto usando el criterio de interno o nacional para expresar la relación con el exterior. También los agregados descontando la depreciación del capital para que sean los netos o sin descontarlos para que sean los brutos o expresarlos a costo de factores o a precio de mercado. Te invito a que practiques, vea al DANE, descubre los datos de Colombia y juega un rato mirando cómo todas esas identidades cuadran con los datos reales.